La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Hola, muy buenas noches a todas esas personas que están conectadas a esta hora. Bueno, quiero decirles que si pueden compartan el link para que nos vean por Facebook, por YouTube. Y bueno, esta es una noche de bendición y hoy tengo el privilegio de traer la palabra a todos ustedes. Pero antes de empezar, quiero que oremos y pongamos este tiempo delante de Dios. Que el Espíritu Santo sea derramándose en esta noche sobre cada uno de nosotros en tu hogar. Padre Santo, en esta maravillosa noche, Señor, te damos las gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, que seas tú entronándote en cada hogar que en esta noche está conectado, Señor, en este servicio. Que seas tú direccionándonos, Espíritu Santo de Dios, llénanos con tu presencia sobrenatural, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, entronándote en nuestros corazones, Padre. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas en medio de esta crisis, Señor, por la cual estamos pasando, está pasando este hermoso país. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor. Que seas tú bendiciendo cada hogar, Señor, trayendo protección de lo alto, Señor. Permite, Señor, que podamos recibir tu palabra conforme a como tú la has establecido, Señor. Hoy te pido, Dios, que este tiempo sea un tiempo de devoción, un tiempo de bendición y un tiempo en el cual, Señor, podamos apartarlo para ti. Porque queremos dedicarte un tiempo de calidad, queremos escuchar tu palabra, Señor, que da vida, tu palabra que fortalece, esa palabra, Señor, Dios, que es necesaria, Padre, para nuestra sana edificación, Señor. Gracias, Señor, por este miércoles, Dios, por este servicio, Padre. Que tu Espíritu Santo sea tocando la vida de cada una de estas personas que están allí conectadas, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, los llenes, Padre. Que los toques, Señor. Oh, gracias por este tiempo de bendición. Nos encomendamos a ti en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y qué bendición estar en esta noche aquí frente a ustedes. Y vamos a disponernos ahora a alabar al Señor. Y quiero que allí donde estás te levantes y vamos a confesar que no hay mejor lugar que estar delante del Señor. Porque cada uno de nosotros sabemos que no hay un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y te damos gracias, Señor, y te invito a que lo alabes en esta noche. Damos gracias a ti, Jesús. Yo le invito a que ahí donde usted está, en su casa, pueda levantar sus manos, cerrar sus ojos y decirle: Señor, no hay un lugar más importante que acercarme a ti. Queremos acercarnos ante el trono de la gracia, ante tu presencia. Vamos, levántate donde estás, ahí en tu casa, y dile: Señor, quiero adorarte. Quiero acercarme a tu presencia, Señor, y por eso te adoramos en esta mañana, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Dile: es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Dile a Él: me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, Jesús. Me levantaste. Dile: hoy me postro ante ti a adorarte, Señor. Díselo a Él con tu corazón, a Él. No hay lugar más alto
tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí Díselo, permaneceré, postrado ante tus pies, Jesús. postrado a tus pies. Díselo, aquí permaneceré, Y Señor. aquí permaneceré, Solo a tus pies, a los Jesús. pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Díselo a Él. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos, levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, hoy me acerco ante ti. Hoy me acerco ante tu presencia, Dios. No hay un lugar más importante, no hay un lugar más grande, Señor, que venir ante tu presencia. Por eso hoy en cada casa, Señor, se abre un corazón que quiere adorarte. Hoy en cada casa, Señor, se abre un corazón que quiere exaltarte, Dios, y quiere decirte: Señor, no hay nada más importante que estar a tus pies. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, tú eres mi amado, tú eres el Dios a quien queremos venir a adorarte. Levanta tus manos, levanta tu ser y dile: Señor, no hay un lugar más grande, no hay un lugar más importante que estar ante tus pies. Oh amado Dios, aquí estamos adorándote, solo a ti, Señor. Solo te adoramos a ti, mi Padre, solo te exaltamos a ti, Señor. Amado Dios, amado Dios, amado Dios. Oh Señor, te exaltamos, Rey. Eres nuestro amado, eres nuestro Dios, eres nuestro ser. A ti te amamos, Señor. Te exaltamos solo a ti. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus
tus pies, que estar a tus pies. Te adoramos solo a ti, Jesús. Señor Dios, Recibe la gloria, mi Padre. bendito seas, Señor. Recibe la honra, Señor. Santo, santo. Recibe toda Te la alabamos, exaltación, Señor mi Dios, Padre. nuestro Rey, Padre. Grande y poderoso. Nuestro amado eres tú, Señor. Te alabamos. Aleluya, Señor. Delante de ti, en tus pies, Padre. Oh, sí. Oramos, Señor. Así es, Señor. Amén, Padre. Gracias, Jesús. Precioso Padre, precioso. Así es, definitivamente no hay mejor lugar que estar delante de la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar en esa intimidad con el Señor, porque allí definitivamente hay paz. Allí definitivamente podemos descansar y podemos ser quien somos. Entonces, qué bendición estar delante del Señor, y yo te invito a que en esos tiempos donde estamos pasando por un tiempo difícil de orden público, por circunstancias difíciles en este país, que podamos sumergirnos en esa presencia del Señor y podamos pedirle cada día que sea Él tomando el control. Amén. Bueno, entonces, como les había hablado desde el principio, les comentaba que íbamos a continuar con esta serie, que no nos falte la fe. Entonces, que no te falte la fe. Y cuando estaba preparando esta palabra, recordé de tiempos pasados cuando estaba trabajando. A muchos de ustedes les he dicho, pertenecía a la Marina durante 26 años. Y la mitad de mi carrera, un poco más de esa mitad, estuve en un buque, en una fragata. Y resulta que cuando estaba mirando que no te falte, recordé, y el Señor me llevaba a esos momentos donde antes de zarpar cada marino, cada persona, cada grupo de personas tiene un espacio a cargo y está encargado de hacer algo que se llama la lista de verificación pre-zarpe, y es como un checklist, una lista de chequeo. Entonces cada quien tiene una parte en particular del buque que tiene que responder por eso. Pero hay cosas que definitivamente son elementales para poder zarpar, para poder navegar. Hay cosas que no pueden faltar. Cuando tú miras esa lista de chequeo y hay zarpes de emergencia, es decir, operaciones que salen así, pues mucho de eso no se puede cumplir, pero hay cosas que sí o sí se tienen que dar. Es decir, el buque no puede zarpar si no tiene combustible, entonces si no tiene comida. Pero siempre, me acuerdo que siempre estábamos verificando y tratar de tener el buque en alistamiento, pero había momentos en que nos tocaba ir. Y entonces el comandante nos reunía y decía, que no te falte esto, que no te falte aquello. O sea, pueden faltar otras cosas, pero nunca puede faltar, hay cosas que son esenciales, ¿sí? Y definitivamente vi en muchas ocasiones que cuando salíamos de emergencia y no alcanzábamos a alistar, había unas consecuencias a raíz de algo donde fallaba el alistamiento. Donde faltaba algo, definitivamente lo íbamos a ver posteriormente. Y pienso que nosotros como cristianos, hay cosas que definitivamente no podemos dejar. La oración es una de ellas. Tú no puedes dejar de orar, pero igual la fe. Definitivamente, como cristiano no te puede faltar la fe. Pero la pregunta sería entonces, ¿qué pasa cuando falta la fe? ¿Qué pasa cuando definitivamente empezamos las circunstancias, empezamos este caminar con Dios, pero no tenemos fe? Y muchas veces hay personas que quizás se han preguntado, a mí lo han hecho, y sé que muy probablemente a ti también te han dicho, bueno, ¿y qué pasa si no tengo fe? Yo puedo andar en mi vida, puedo andar tranquilo, pero no tengo fe. Quizás para las personas que no creen en Dios, quizás para las personas del mundo, no es importante tener fe, pero para nosotros como hijos de Dios es un requisito indispensable. Y entonces va la pregunta, ¿qué pasaría o qué consecuencias tengo cuando no hay fe en mi vida? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche con esta serie, que no falte la fe. Vamos a ver las consecuencias. Y vamos a ver hoy 3 razones por las cuales no puede faltar la fe en nuestras vidas, que tiene que ser vital. Y quiero que vamos a la palabra de Dios. Y vamos allí al libro de Mateo, en el capítulo 15. En el capítulo 14, disculpe, Mateo 14, versículos 25 al 31. Creo que ya muchos de ustedes, quizás todos han escuchado esta palabra, por eso me voy a referir solamente a la última parte. Y dice
en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces creo que todos hemos escuchado esta historia. Es una historia en la cual la barca se encuentra con los discípulos en medio del mar. Entonces está en medio del mar, pero hay fuertes vientos, hay vientos contrarios, y dice que ellos tuvieron mucho miedo, pero en ese momento, cuando ellos tenían ese miedo, apareció Jesús. Increíble. Miremos el contexto de esta palabra. Estamos hablando de pescadores, o sea que son hombres que no era la primera vez que estaban pasando por una marea, por un tiempo de dificultad, pero parece ser que en este momento realmente la corriente era muy fuerte, ¿cierto? Entonces ellos tenían miedo. Para que un marino tenga miedo en medio del mar tiene que ser que la cosa esté maluca, y yo me imagino que en ese momento los vientos eran muy fuertes. Pero aquí aparece Jesús, y cuando aparece Jesús, ellos dicen: hey, un fantasma, y el Señor dice: no temas, soy yo. Ten ánimo. Eso es lo que el Señor nos dice. Están en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia, pero el Señor le dice: hey, no temas, tengan ánimo, soy yo. Quizás muchos de nosotros en este momento estemos pasando por situaciones difíciles. Sé que muchos de nosotros, sé que si les digo a todos allí en la casa, levanten la mano, ¿quiénes están pasando por un problema, por una situación difícil, por una circunstancia? Todos, no dudo que todos estemos levantando la mano por algún tipo de crisis. Y el Señor hoy nos dice: no temas, soy yo, ten ánimo. Pero vamos a ver a través de la historia de este gran hombre de Dios, de este apóstol de Dios que es Pedro, que nos enseña que definitivamente cuando perdemos la fe y cuando nos falta la fe, tenemos consecuencias en nuestra vida. Y eso es lo que hoy quiere hablarnos la palabra de Dios. Hoy quiero decirles, ¿sabes? Es probable que haya momentos en que desfallezcamos. Es probable que en medio de esa crisis y en medio de esa prueba, las circunstancias, quizás el médico te está diciendo: esa enfermedad cada día va peor. Quizás en tus cuentas te están diciendo: hey, definitivamente ya estás quebrado, esa empresa va mal. No sé cuál sea la situación, pero sabes, es posible que a veces nos sentamos desanimados, pero la fe no puede faltar. Siempre tenemos que andar, siempre de la mano de Dios, porque sabemos que Él está allí. Entonces, definitivamente quiero que miremos lo que pasa con Pedro. Y dice que Él le dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él recibió el llamado de Jesús, tú y yo recibimos ese llamado de Jesús y empezamos a caminar. Pero vienen las dificultades, porque ese evangelio que te dicen que no va a pasar problema, que tú con el Señor nunca te va a pasar nada y vas a estar prosperado y en victoria a todo momento, pues bueno, déjame decirte que no es así. Van a venir momentos de victoria, pero también van a venir momentos de aflicción. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos dejó claro que íbamos a tener aflicciones en ese caminar. Recuerdo yo, y lo he dicho muchas veces, que en alguna ocasión cuando inicié, me decía un familiar que no es para nada cristiano, decía: hey, mi hermano, pero es que yo veía que cuando tú no eras cristiano tú estabas bien. Hombre, sí, estabas un poquito llevado y a veces tenías dificultades, pero no te veía así como estás ahora. Y a veces me desestabilizaba, ¿sabes? Porque estaba iniciando en el evangelio. Pero después entendí que el Señor me dijo que iba a tener pruebas, iba a tener dificultades, pero que Él iba a estar conmigo, que Él ya había vencido al mundo. Y esa tiene que ser definitivamente nuestra convicción.
de que Dios está con nosotros. Y entonces Pedro empieza a caminar, se baja de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. Él empezó a andar, definitivamente tuvo fe. Habían 12 discípulos en la barca, pero solo uno salió a andar. En ese momento era el que más fe tenía. ¿Tenía fe Pedro? Claro que sí. No estamos diciendo que no lo tenía, no estamos diciendo que no tienes fe, porque es que nadie te puede decir que como cristiano no tienes fe. Recuerda que Dios le ha dado a cada uno una medida de fe para andar con ella, para que andemos confiados. Pero vamos a ver que hay momentos en que como nuestra fe falta. Y entonces dice que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, entonces aquí ya viene un pero. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Wow. Y aquí vemos nuestra primera enseñanza y la primera consecuencia cuando empezamos a perder la fe, que nos falta la fe. Y definitivamente, él comenzó a hundirse, ¿sabes? Empezó a ver las circunstancias. No sé si te pasa, creo que nos pasa en momentos. Creo que como seres humanos muchas veces estamos en medio de una circunstancia y empezamos a ver la circunstancia y dejamos de ver a Jesús. En ocasiones empezamos con mucha fe y decimos, yo sé que mi Cristo vive, yo sé que el Señor está allí. Pero cuando las cosas se empiezan a poner duras, cuando empezamos a ver las olas que empiezan a subirse, cuando empezamos a ver el fuerte viento, cuando empezamos a ver la oscuridad, como que no vemos luz al final del camino, empezamos a hundirnos y vemos como que esa prueba no la vamos a poder pasar. Sentimos que definitivamente no vamos a pasar esa prueba. Y aquí viene la primera consecuencia. Definitivamente sin fe no podremos pasar la prueba. ¿Sabes? Porque muchas veces te vas a dar cuenta. Y ves muchas personas, creo que ves a tu lado personas que pasan y repiten la misma prueba y vuelven a repetirla y la vuelven y la pasan y no han podido pasar la prueba. Quizás no han aprendido lo que Dios quiere enseñarle. Quizás ha sido porque tu fe ha menguado, porque te ha faltado fe, no sé. O porque Dios quiere mostrarte algo. Pero déjame decirte en esta noche que si quieres pasar la prueba, tienes que tener fe, tienes que creer con todo tu corazón. Y vamos a ver un hombre de Dios que nos lo demuestra. Vamos al libro de Daniel. Quiero que allí donde estés vayan al libro de Daniel, al capítulo 6. Recuerden quién era Daniel, ¿no? Daniel era uno de los gobernadores en ese momento del reino, ya era el principal. Pero hubo gente que en ese momento se llenó de envidia y levantaron un edicto contra los que oraban porque sabían que él era un hombre de Dios. Ese hombre nos da una gran enseñanza, que a pesar de esa dificultad, cuando se le presentó, sabía que el edicto era que aquel que le orara a un Dios diferente al rey o se postrara ante él, tenía que ser echado en el foso de los leones. Daniel sabía esto y hemos escuchado y hemos visto esa historia muchas veces cuando él abre sus puertas y ora 3 veces al día porque él quería agradar a Dios y no agradar al hombre. Entonces tenemos un Daniel que definitivamente nos da una enseñanza de un hombre de fe, un hombre que no le falta la fe. Y quiero que miremos en el capítulo 6, en el versículo 23 del libro de Daniel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y escuchen esto y quiero que lo subrayes allá en tu Biblia. Y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en Daniel después de haber entrado una noche en el foso de los leones. Ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios, porque había tenido fe en Dios. ¿Sabes? Yo sé que quizás estés pasando por una prueba dura y digas, hey, es que ya no puedo aguantarlo más. Pero sabes, Dios te va a sacar victorioso. Porque así como Él nos da la prueba, también nos da la salida, dice su palabra. Entonces tenemos que confiar en Él, para que al final podamos decir nada de malo se halló en Él, para que no digan, es que fue herido,
Porque nadie va a decir eso, ¿sabes por qué? Porque confiaste en el Señor. Ninguna lesión se va a hallar en ti al pasar la prueba, porque tienes un Dios y tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar a pasar esa prueba. Pero definitivamente para vencerla tenemos que tener fe. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, no es otra. No hay otra forma de que puedas vencer al mundo, no hay otra forma de que puedas vencer las pruebas, sino a través de la fe en el Señor. ¿Sabes? Porque quizás van a venir personas en medio de la prueba que te van a presentar cosas en bandeja de plata que quizás no esté conforme a la voluntad del Señor. Hablaba ayer con el grupo, el lunes con un grupo que tenemos de pareja con mi esposa, y les decía, quizás en medio de esa prueba, en medio de una crisis económica, estés en el trabajo y alguien te vaya a decir: hey, Iván, necesito que hagas esto, pero no digas nada, necesito que lo ocultes, necesito que borres esto, pero te voy a dar una buena recompensa. Y tú estás pasando por una situación tremenda, estás pasando por una crisis. Pero sabes, si tu fe está puesta en Dios, sabes que esa no es la solución. Porque el mundo no me va a dar la solución que Dios me la puede dar, porque quizás el mundo te dé una solución temporal, pero definitivamente Dios va a dar la solución a esa crisis y a esa circunstancia. Vas a pasar la prueba cuando tu fe esté puesta en Dios. En el 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es por la fe que vencemos al mundo, y lo dice la palabra claramente. Yo sé que todos queremos vencer la circunstancia. Déjame decirte en esta noche, a ti que me estás viendo, que para pasar la prueba es necesario tener una fe intacta en el Señor. Sin fe no puedes pasar la prueba, es una de las consecuencias. Quiero que nos vayamos y vamos a ver a dos personajes fantásticos en el libro de Marcos. Quiero que vayas al libro de Marcos. En el Evangelio de Marcos vamos a ver dos historias, dos personas que nos muestran una fe diferente. En Marcos 5, 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Vemos una mujer, vemos una multitud primero. Pero entre miles de personas que habían alrededor de Jesús, solamente uno hizo que el poder de Dios fuera desatado. ¿Sabes? Sin fe no es posible ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Habían cientos de personas, y sé que esas personas que estaban en la multitud necesitaban un milagro, necesitaba que Dios hiciera algo por ella, pero solamente uno entre miles. Y digo entre miles porque entre cientos, porque cuando él le dice: alguien me ha tocado, los discípulos en otra versión dicen: Señor, pero ¿cómo así que te han tocado si aquí hay mucha gente? Sé que me han tocado porque poder ha salido de mí. Y el poder salió de Jesús porque la mujer activó su fe y dijo: tu fe te ha salvado. Definitivamente, sin fe no podemos ver los milagros de Jesús en nuestras vidas. Habían muchas personas, pero solamente aquella que tuvo fe fue la que hizo que desatara el poder de Dios sobre tu vida.
Por eso cuando vamos al libro de Mateo, en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 58, nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tienes que echar fuera toda incredulidad, tienes que creer que Dios es el que puede hacer, porque solo la fe en Dios es la que puede salvarte, solo la fe en Dios es la que puede traer esa sanidad, solo la fe en Dios es la que puede hacer que veas el milagro de parte de Dios en tu vida. Y como último punto, quiero que miremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. ¿Sabes? Si yo te preguntara a ti, como cristiano, como cristiana, en esta noche, ¿qué es lo que más te gustaría hacer para Dios? Yo sé que tú dirías agradarlo a Él, ¿cierto? Creo que esa es nuestra convicción, es nuestro propósito, el agradar al Señor. Nuestro propósito en esta vida es que todo lo que hagamos pueda agradarlo a Él. Pero dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no dice de pronto puedes agradarlo. Dice sin fe, quizás es posible que algunas veces lo hagas. No, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es ilógico que como cristianos queramos agradar a nuestro Señor en todo momento, pero no haya fe. Una de las consecuencias definitivamente cuando la fe falta es que no agradas a Dios. Y cuando miramos en el libro de Mateo, vamos a mirar donde estábamos en el capítulo 14, en el versículo 31, dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? Muchas veces yo creo que el Señor nos mira. El Señor te está mirando y dice, pero ¿por qué dudas, hija mía? ¿Por qué no diste ese paso de fe si ya ibas a salir de esa circunstancia? ¿Por qué no creíste en lo que yo podía hacer? Yo creo que el Señor, cuando ves que recibes soborno para salir de una crisis, dice, pero ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué dudaste? Y creo que así como el Señor le dijo a Pedro en ese momento, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Muchas veces el Señor nos mira y nos dice, hijo, ¿por qué dudas? Hija, ¿por qué no crees que yo puedo sacarte de esa crisis? ¿No ves que no agrada mi corazón? ¿No ves que cuando no tienes fe es imposible que me agrades? Dice el Señor. Y allí el Señor nos está diciendo a nosotros, es necesario que tengas fe para encontrarme. Porque sin fe no puedes agradar a Dios. No sé dónde está tu fe. Cuando miramos esa mujer en el flujo, miramos esas cientos de personas. Vamos a enfocarnos en esas personas en este último minuto que nos queda. Muchas de esas personas, ¿por qué no recibieron ese milagro si estaban al lado de Jesús? Y ayer miraba, cuando leía la palabra, miraba a alguien que dijo, hay personas que están con Jesús, pero solo quieren respuesta y no quieren compromiso. En otras palabras están diciendo, Señor, hazme el milagro, pero no cambies mi vida. Déjame así como estoy. Y creo que muchas de esas personas que estaban alrededor de Jesús estaban con ese pensamiento. Yo quiero que Dios me haga esto, pero yo como que no creo que Él sea el Hijo de Dios, pero sí creo que Él tenga poder, pero no. Como que sí, como que no, pero no quiero comprometer. Otras personas solo creen, pero no confían. Su confianza está en otras personas, en otras cosas, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando tienes una circunstancia difícil? ¿Qué es lo primero en que piensas? Yo me acuerdo, y con esto cierro, me acuerdo que en alguna ocasión, les he contado, estaba en Buenaventura y pasé por una crisis económica tenaz. Y yo le dije a mi esposa, ya sé quién puede ayudarme. Voy a llamar a Juancho, voy a llamar a fulanito porque él en este momento está ganando muy bien y me puede ayudar y es muy amigo mío. Llamé a fulanito y me dice, Juancho me dice, mi hermano, qué pena, pero en este momento no puedo ayudarte. Entonces dice, y mi esposa me dice, mi amor, no confíes en las personas, confía en Dios, Dios nos va a ayudar. No, sí, yo confío en Dios, pero espérate, yo voy a llamar a Julia.
Entonces voy a llamar a Julia porque es que ella le va bien y ella es muy buena amiga mía y ella dijo que me iba a ayudar. Julia, necesito esto. Y Julia dice, mi hermano, en el momento no tengo. ¿Cómo quedas? ¿Qué es lo primero que piensas cuando estás pasando por una circunstancia difícil? ¿Será que realmente estás pensando primero en Dios? ¿Estás poniendo la fe en Dios? O quizás nos pasa a veces lo de Pedro, que empezamos a ver las circunstancias, las olas, empezamos a ver la oscuridad, la tempestad, como que empezamos a agarrarnos del primer salvavidas, pero quizás ese primer salvavidas no es Dios, sino que es la persona que está a tu lado. ¿En quién estás confiando? ¿Sabes? Recuerda siempre que la falta de fe tiene consecuencias. Número 1, y tiene muchas más, pero quise centrarme en estas 3. Número 1, definitivamente la falta de fe impide que puedas pasar la prueba. Número 2, la falta de fe definitivamente hace que no veas los milagros de Dios en tu vida. Pero sobre todo, cuando no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Entonces te animo a que en estos tiempos difíciles de pandemia, en estos tiempos difíciles que estamos viendo las circunstancias, pongamos primeramente nuestra vista en Dios para que no nos hundamos, para que el Señor no nos mire y nos diga, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Yo quiero que allí donde estás, levantes tus manos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que sea Él aumentando nuestra fe. Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, nos presentamos delante de ti y confesamos, Señor, que muchas veces, Padre, nuestra fe ha faltado, Señor. Que en muchas ocasiones, Padre, hemos puesto nuestra vista en otras cosas, sino primeramente en ti, Señor. Hemos dejado que nuestra fe mengüe. Hoy clamamos a ti, Señor, para que seas tú aumentando nuestra fe cada día, Señor, para que no nos centremos en las circunstancias, no nos centremos en las olas, en el viento, para no hundirnos, Señor, sino que podamos permanecer con nuestra vista puesta en ti, sabiendo que tú eres quien nos levanta cada día, Señor. Sabiendo que eres tú, Padre, nuestro Salvador. Permite que podamos agradarte en todo tiempo, Padre, a través de nuestras acciones, Señor. Que nuestra confianza cada día esté puesta en ti, ¿sabes? Yo quiero orar allí por ti, para que en medio de esta situación difícil que estás pasando sea el Señor obrando. En el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida bendición. Padre Celestial, yo te pido allí a esa persona, Señor, que está orando en este momento y está clamando a ti para que esa circunstancia cambie. Para que ese trabajo, Señor, que hace mucho tiempo está esperando y que no se ha abierto puertas, seas tú abriendo puertas de bendición, Señor. Oh, Padre Santo, te pido, Espíritu Santo, que seas tú entronándote allí en ese hogar, Señor, que durante mucho tiempo ha clamado para ser restaurado. Oh, Señor, Dios, permite que nuestra fe esté en ti, Señor. Padre, yo te pido por todas esas personas que en este momento están pasando por una crisis, por un momento difícil de sanidad, que quizás están pasando por COVID, Señor. Hoy clamo a ti por todos aquellos que están en un hospital, Señor, para que soples vida, Padre, sobre esos pulmones, Señor, para que seas tú restaurando todo aquello que se ha dañado, Padre. Que seas tú trayendo provisión, Señor, sobre cada persona que hoy lo necesita. Y quiero orar, Señor, por Colombia, Padre, para que en medio de esta crisis seas tú trayendo justicia, Señor. Seas tú trayendo revelación sobre cada persona, Dios, y que entendamos que la violencia no es el camino, Señor, para uno y otro bando, Padre. Es el mirar a ti, Señor, y el poner la vista en ti, Padre, que podemos tener salvación y podemos tener descanso. Que solamente cuando miramos a ti, Padre, que cuando tu pueblo se humilla y ora, Padre, y se vuelve a tus caminos, tú sanarás la tierra, Señor. Que podamos invocar tu nombre, Padre, cada día sabiendo que en ti es donde está la verdadera solución, Señor. Gracias, Padre Celestial. Entregamos este país en tus manos, Señor, y te pedimos que tu presencia sea sobre cada persona y en cada lugar, Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que
esta palabra haya traído bendición a tu vida como la ha traído para mí. Que haya un cambio definitivamente, que nos movamos y no permitamos que nuestra fe falte en nuestras vidas. Porque sabes, van a haber consecuencias. Bueno, y antes de despedirme quiero contarles de nuestros grupos de crecimiento. Si no estás en un grupo de crecimiento, te invito a que te inscribas. Que en la página de la iglesia pongas tu nombre y digas, yo quiero pertenecer a un grupo de crecimiento. Recuerda que todos los días hay grupo de crecimiento. Los jóvenes están en un grupo de crecimiento los días sábados a las 5 de la tarde. Y a las 6 están los jóvenes más grandes. Quiero que si no estás en un grupo de crecimiento, recuerda que la iglesia Camino de Oración es una iglesia de grupos de crecimiento. Es una hora durante la semana que le vas a dedicar a Dios, a escuchar palabra. Recuerda que así pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que constantemente estemos escuchando palabra de Dios. Te invito a que te conectes. Están todos los días diferentes horarios, entonces cuéntanos allí en nuestra página qué horario te sirve más y qué día es mejor para ti. Quiero darte una gran bendición, un fuerte abrazo y decirte que recuerda que el Señor está allí, que cobra ánimo porque Dios está en tu vida y Él quiere ayudarte. Dios te bendiga, feliz noche. Chao. La iglesia Camino de Oración tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos.